Preparaos para una inmersión en un caso que ha perturbado a España durante décadas, el crimen de Alcácer. 3 chicas, un pueblo pequeño, y un misterio que parece no tener fin. Hoy, con este artículo de la Wikipedia, vamos a intentar desentrañar los hechos, las controversias y las incógnitas que aún rodean esta tragedia. Es un caso que sin duda nos confronta con la oscuridad, que puede anidar en los lugares más familiares y nos recuerda la fragilidad de la vida, especialmente la de los más jóvenes. Efectivamente. Empecemos por el principio. Viernes 13 de noviembre de 1992. Alcácer, un tranquilo pueblo de Valencia. Miriam, Toñi y Desiree, 3 amigas de 14 y 15 años, llenas de vida. Planean ir a la discoteca Cooler, en Picassent, donde hay una fiesta de su instituto. Suena familiar. Seguro que has oído hablar de esta historia. Un plan inocente. Una noche como tantas otras, para chicas de esa edad. Pero esta noche, como ya sabemos, el destino les tenía reservada una tragedia inimaginable. Exacto. Miriam llama a su padre para que los lleve, pero está enfermo. Deciden entonces hacer autostop, algo bastante común en aquellos tiempos. Y ahí, en esa decisión, aparentemente trivial, comienza el enigma. Las chicas nunca llegan a la discoteca, desaparecen sin dejar rastro. La preocupación, como es lógico, crece con cada hora que pasa. Las familias, desesperadas, inician una búsqueda frenética, con la ayuda de vecinos, voluntarios. Una búsqueda que, trágicamente, se cobra la vida de uno de los voluntarios. Arrollado por un todoterreno, imaginas la angustia en ese momento. Es desgarrador. Durante 75 largos días, España entera sigue la búsqueda de las niñas de Alcácer, aferrándose a una esperanza que se desvanece con cada día que pasa. Los medios de comunicación no hablan de otra cosa. La incertidumbre se apodera del país. ¿Y la policía? ¿Qué pistas seguían? Al principio, la investigación se centra en el entorno más cercano de las chicas. Amigos, familiares, personas que frecuentaban la discoteca. Pero las pistas son escasas, las contradicciones abundan y la frustración aumenta. Un callejón sin salida, ¿no? Hasta que aparece un pequeño detalle, aparentemente insignificante, que cambia el rumbo del caso. Exacto. Un volante médico, encontrado en la escena del crimen, con el nombre de Enrique Anglés. Y aquí entran en escena los hermanos Anglés, una familia conflictiva, con un historial delictivo. Y Miguel Ricard, conocido de la zona. Y este volante, ¿cómo llega a la escena del crimen? Es una de las grandes incógnitas, ¿verdad? Sin duda. Enrique, que tenía discapacidad intelectual, es rápidamente descartado como sospechoso. Pero su hermano Antonio, un delincuente con un largo historial, se convierte en el principal sospechoso. Antonio Anglés, un personaje oscuro con un pasado turbio. ¿Y qué pasa con Miguel Ricard? ¿Cuál es su papel en todo esto? Miguel Ricard, alias El Rubio, es detenido. Tras una serie de declaraciones contradictorias, la policía parece tener a sus sospechosos. Pero la realidad es que el caso está lejos de cerrarse. La verdad, como veremos, es mucho más compleja y perturbadora de lo que nadie podía imaginar en ese momento. Lo que parecía una simple desaparición se transforma en una investigación por secuestro, violación, tortura y asesinato. Un crimen que conmocionaría a España y dejaría una profunda cicatriz en la sociedad. Totalmente. Y mientras la policía intenta reconstruir lo sucedido, el país entero contiene la respiración, esperando noticias de las chicas. Una espera que se prolongaría durante 75 angustiosos días. 65 días de incertidumbre, de dolor, de miedo. Y entonces, el 27 de enero de 1993, llega la noticia que nadie quería escuchar. 2 apicultores, en un paraje remoto, cerca del pantano de Tondush, hacen un hallazgo escalofriante. ¿Recuerdas ese momento? Seguro que sí. Un brazo humano semienterrado, con un reloj en la muñeca. La escena que encuentran los investigadores es desgarradora. Los cuerpos de las 3 chicas, envueltos en una alfombra, semienterrados en una fosa, mostrando signos de tortura. La confirmación de sus peores temores. Un golpe devastador. Para las familias, para Alcácer, para toda España, el horror se mezcla con la rabia, la impotencia, la necesidad de respuestas. Y con el horror del descubrimiento, como decías, surge una nueva oleada de preguntas. ¿Quiénes eran los verdaderos culpables? ¿Qué pasó realmente durante esos 75 días? ¿Cómo pudieron ocurrir semejantes atrocidades? Preguntas que aún hoy, después de tantos años, siguen resonando en la memoria colectiva. El hallazgo de los cuerpos, además del dolor, trajo consigo una nueva oleada de preguntas. La investigación dio un giro. Ahora se centraba en reconstruir las últimas horas de las chicas y en identificar a todos los responsables. Claro, ya no se trataba solo de encontrarlas, sino de entender qué había sucedido, de hacer justicia. ¿Y qué dirección tomó la investigación a partir de ese momento? ¿Qué pistas tenían? La policía contaba con la confesión de Miguel Ricard, quien no solo admitía su participación en el crimen, sino que también implicaba a Antonio Anglés, el fugitivo. Su relato, un crudo testimonio de secuestro, tortura, violación y asesinato, conmocionó al país entero. Es escalofriante. ¿Y qué detalles revelaba Ricard en su confesión? ¿Cómo cajaban Anglés y él?
en esta terrible historia? Según Ricard, él y Anglés secuestraron a las chicas en la carretera mientras hacían autostop. Las llevaron a una casa abandonada en Catadao, donde las retuvieron durante 75 días, sometiéndolas a un infierno de torturas y abusos. Finalmente las asesinaron y enterraron sus cuerpos en la fosa cerca del pantano de Tos. Un relato brutal que, sin embargo, pronto se vería envuelto en la polémica. Recordemos que Anglés nunca fue capturado. Y la versión de Ricard, aunque detallada, presentaba ciertas lagunas e inconsistencias. Exacto, la ausencia de Anglés, la falta de pruebas concluyentes que corroboraran la confesión de Ricard y la aparición de nuevos elementos en la investigación abrieron la puerta a la duda y a la especulación. Es como si el caso, en lugar de resolverse, se volviera aún más complejo. ¿Y qué tipo de inconsistencias se encontraron que despertó las sospechas sobre la versión oficial? Uno de los puntos clave fue la segunda autopsia realizada por el renombrado forense Luis Frontela. Su análisis arrojó datos inquietantes que contradecían algunos aspectos de la confesión de Ricard y apuntaban a la posible participación de más personas en el crimen. Entiendo. La segunda autopsia se convirtió en un punto de inflexión, ¿verdad? ¿Qué descubrió Frontela que no se había visto en la primera autopsia? Frontela encontró pelos en los cuerpos de las chicas, que no pertenecían ni a ellas ni a los sospechosos, lo que sugería la presencia de terceras personas en la escena del crimen. Además, basándose en el análisis de los insectos hallados en los cadáveres, planteó la posibilidad de que las chicas no hubieran sido asesinadas en el lugar donde se encontraron sus cuerpos. Es decir, que la versión de Ricard sobre el lugar del crimen podría ser falsa. ¿Y qué implicaciones tenía esto para la investigación? Las conclusiones de Frontela sembraron la duda sobre la veracidad del relato de Ricard y abrieron la posibilidad de que hubiera una trama más compleja detrás del crimen, una trama que la investigación oficial no estaba considerando. ¿Y qué pasó con Ricard? ¿Mantuvo su confesión a pesar de las contradicciones? No. En un giro inesperado, Ricard se retractó de su confesión inicial, alegando que había sido coaccionado y torturado por la Guardia Civil, para incriminarse a sí mismo y a Anglés. Torturado. Eso es una acusación muy grave. Se investigaron esas denuncias. ¿Había alguna prueba de que la confesión de Ricard hubiera sido obtenida bajo coacción? A pesar de que Ricard no presentaba signos visibles de tortura, la sombra de la duda se instaló sobre el caso. Sus abogados argumentaron que la confesión había sido obtenida mediante métodos ilegales y que no se podía considerar una prueba válida. Claro, si la confesión de Ricard se ponía en duda, el caso volvía a estar en punto muerto. ¿Y qué postura adoptó la justicia ante esta situación? ¿Cómo se valoró la retractación de Ricard? El juicio contra Miguel Ricard, el único acusado presente, se desarrolló en un clima de tensión e incertidumbre. La retractación de su confesión, la falta de pruebas concluyentes contra él y la ausencia de Antonio Anglés generaron un debate jurídico complejo y apasionante. Un juicio lleno de incógnitas y contradicciones. ¿Y cuál fue el veredicto final? Se condenó a Ricard, a pesar de la retractación de su confesión. Sí, a pesar de la falta de pruebas contundentes y de las dudas que rodeaban su confesión inicial, Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. La sentencia, sin embargo, no calmó las aguas. Para muchos, la condena de Ricard no era suficiente. La sombra de Antonio Anglés seguía planeando sobre el caso, y la sensación de que la verdad completa aún no había salido a la luz persistía. Una condena que no trajo consigo la paz, ni el cierre que las familias y la sociedad esperaban. Y es que el crimen de Alcácer, lejos de resolverse con la condena de Ricard, se adentró en un terreno aún más complejo y controvertido. Exactamente. A partir de este momento, el caso se convirtió en un caldo de cultivo para todo tipo de teorías, especulaciones y conspiraciones. La duda, la incertidumbre y la búsqueda de respuestas se convirtieron en los protagonistas de una historia que aún hoy, décadas después, sigue fascinando y perturbando a partes iguales. Con la condena de Ricard, muchos pensaron que el caso Alcácer se cerraría, pero la realidad es que las dudas, las incógnitas y la búsqueda de la verdad se intensificaron aún más. Efectivamente. La sombra de Antonio Anglés, el fugitivo, seguía presente. Su paradero era un misterio, y la posibilidad de que hubiera más implicados en el crimen alimentaba todo tipo de especulaciones. Un misterio que, como decíamos antes, dio lugar a diversas teorías, algunas de ellas realmente controvertidas. ¿Recuerdas la teoría de Fernando García, el padre de Miriam, y el periodista Juan Ignacio Blanco? Claro. García y Blanco sostenían que la versión oficial era un montaje, un intento de encubrir a una red de pederastia y corrupción que operaba con total impunidad. Una acusación gravísima. ¿Y en qué basaban sus afirmaciones? ¿Tenían pruebas concretas que respaldaran su teoría? Su teoría se basaba en las inconsistencias de la investigación,
en los hallazgos de la segunda autopsia y sobre todo en la convicción de que las chicas habían sido víctimas de una trama mucho más oscura y siniestra de lo que se había contado. Llegaron incluso a acusar a figuras prominentes de la sociedad valenciana, ¿verdad? ¿Qué repercusión tuvieron estas acusaciones? Sí, García y Blanco señalaron a políticos, empresarios e incluso a miembros de las fuerzas de seguridad, asegurando que estaban involucrados en una red de tráfico sexual y producción de snuff movies. Imagínate el revuelo que causaron estas acusaciones. Un país conmocionado, dividido entre quienes creían en la versión oficial y quienes veían indicios de una conspiración. ¿Y qué hay del famoso video snuff que mencionaban? ¿Existió realmente? La existencia del video snuff nunca se pudo demostrar. Blanco aseguraba haberlo visto, pero nunca aportó pruebas concluyentes. Para muchos, se convirtió en esto el símbolo de la manipulación y el sensacionalismo que rodearon el caso. Un caso que sin duda destapó las cloacas de la sociedad, la corrupción, el abuso de poder y la vulnerabilidad de las víctimas. Y mientras las teorías conspirativas se multiplicaban, la búsqueda de Antonio Anglés seguía sin resultados. ¿Se llegó a tener alguna pista sólida sobre su paradero? Hubo numerosos avistamientos en distintos países, pero ninguno se pudo confirmar. Anglés se convirtió en una especie de fantasma, una figura escurridiza que alimentaba el misterio del caso. Para algunos, su vida era la prueba de que contaba con poderosos aliados que le protegían. Y mientras la búsqueda de Anglés se convertía en una obsesión para algunos, la investigación del crimen seguía abierta. Se encontraron nuevas pruebas a lo largo de los años. Sí, en 2017, durante la grabación de un programa de televisión, se encontró un diente en la fosa donde se hallaron los cuerpos de las chicas. Y en 2019, una pareja que visitaba el lugar del crimen encontró restos óseos que no se habían recogido en la investigación inicial. Hallazgos que no resolvieron el caso, reavivaron el debate. La necesidad de seguir buscando respuestas. Exacto. El crimen de Alcácer, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Un caso que nos interpela, que nos obliga a reflexionar sobre la oscuridad que puede anidar en nuestra sociedad y sobre la importancia de la búsqueda incansable de la verdad. Una búsqueda que en este caso parece no tener fin. El crimen de Alcácer nos deja con una profunda sensación de inquietud, de preguntas sin respuesta, de una verdad que quizás nunca llegue a desvelarse por completo. Es un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la justicia y la necesidad de no olvidar a las víctimas. Miriam, Tony y Desiree, 3 chicas que se convirtieron en símbolo de una tragedia que conmocionó a España y que nos sigue interpelando hoy, décadas después. Y hasta aquí nuestra inversión en el caso Alcácer, un caso complejo lleno de sombras, que nos deja con más preguntas que respuestas, un caso que nos invita a reflexionar, a no olvidar, a seguir buscando la verdad, aunque a veces parezca imposible encontrarla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España.